Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Populismo Ilustrado. En esta ocasión continuaremos con la sección de Hola mis queridos amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Demoliendo Mitos. Refutando mitos libertarios, una sección que tenía algo olvidada. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un axioma que frecuentemente repiten los libertarios como si se tratara de un mantra místico, y es la afirmación de que los derechos laborales son innecesarios y que desalientan la creación de empleo. En primer lugar, vayamos por partes porque existen muchos derechos laborales. Uno de los derechos laborales más criticados por los libertarios es el derecho a recibir una indemnización por despido injustificado. De acuerdo con los libertarios, las indemnizaciones terminan ocasionando que aumente el desempleo, además de que para ellos las indemnizaciones por despido injustificado que se cobran en Argentina son demasiado elevadas, lo cual a su criterio desincentiva la contratación de trabajadores. En primer lugar, podríamos esbozar una reflexión apresurada. Si bien se podría conceder que las indemnizaciones aumentan el costo por el cual el empleador debería pagar por cada uno de sus trabajadores, lo cierto es que las indemnizaciones también estarían aumentando el costo por despedir a estos trabajadores, por lo que en definitiva las indemnizaciones también estarían desincentivando la destrucción de empleo. Además de que en realidad la aseveración de que las indemnizaciones aumentarían el costo por contratar a un trabajador sencillamente no es cierta, dado que en realidad las indemnizaciones aumentarían el costo del despido, mas no incrementarían el costo de la contratación. Y para colmo, las indemnizaciones tan solo aumentarían el costo de un despido injustificado, mas no incrementarían el costo de un despido con justa causa. Sería bastante infundado decir que un empleador tendría que pagarle una indemnización a cada trabajador que contrata, ya que no sabemos si este empleador despedirá a todos sus trabajadores en el futuro. Y, de hecho, lo más probable es que no lo haga, ya que esto obviamente no le convendría, dado que se quedaría sin trabajadores. Por lo que la afirmación de que las indemnizaciones encarecen la contratación es errónea, de entrada, debido a que lo correcto sería decir que las indemnizaciones encarecen el despido, no la contratación, y no cualquier tipo de despido, sino solo el despido injustificado. Este despido injustificado solo se produce en aquellos casos en los que un empleado es contratado para trabajar en una empresa y es despedido por causales que no se consideran justas. Por tanto, la indemnización por despido solamente desincentivaría la contratación de aquellos empleados que eventualmente serán despedidos en el futuro. Pero, dado que el empleador no sabe que eventualmente tendrá que despedir a ese trabajador, ya que no tiene la bola de cristal, además de que sería absurdo que contrate a un trabajador solo para poder despedirlo, entonces en realidad esta indemnización nunca podría desincentivar a un empleador a contratar a un trabajador, puesto que el empleador no tiene forma de saber si en el futuro tendrá que despedirlo de manera injustificada. Por último, sería ilógico que un empleador contratase a más mano de obra de la que necesita para producir las mercancías que vende, o para prestar los servicios mediante los cuales obtiene ganancias. Incluso si derogásemos todas las leyes laborales, lo cierto es que el empleador seguiría contratando a la misma cantidad de trabajadores que necesita para poder alcanzar un determinado nivel de producción. Por supuesto que se podría argumentar que en muchos casos los empleadores necesitan a más trabajadores para producir un determinado volumen de mercancías y no pueden contratar esa cantidad de trabajadores debido a que no pueden pagar los costos laborales. A lo que me refiero yo es que las empresas que ya contrataron a una determinada cantidad de trabajadores para fabricar un determinado número de mercancías o para ofrecer un servicio, no van a demandar o a necesitar más trabajadores de la noche a la mañana solo por el hecho de que hayan desaparecido las leyes laborales. Para producir más y por tanto para necesitar a más trabajadores, las empresas deberían aumentar su rentabilidad, y esto depende mucho más de otras cuestiones, además de los costos laborales, como por ejemplo el tipo de inversiones que efectúen, la demanda de los consumidores, la situación económica del país, la tasa de interés, las estrategias de marketing y un largo etcétera. Empero, esto solo constituye un mero ejercicio de lógica. Deberíamos preguntarnos qué es lo que dicen los estudios que se hicieron al respecto, y la verdad es que hay una gran cantidad de estudios sobre esta cuestión. En un paper publicado en el 2001, los economistas Pierre Couch y Fabien Postel-Vinay
de l'heure. Resumieron la bibliografía existente en la materia y concluyeron, en base a un modelo propio aplicado al mercado europeo, que las restricciones a los despidos pueden reducir el desempleo o no, y en que en cualquier caso su impacto es muy limitado. Otro estudio, esta vez de la OIT, que fue elaborado por Steve Jobin, en el que se analizó la situación de 63 países diferentes, demostró que no existe una correlación entre indemnizaciones altas y desempleo elevado. Además, en un análisis que dejaré adjuntado en las fuentes sobre los datos de 20 países de la OCDE, no se encontró ninguna relación entre el debilitamiento de las instituciones del mercado de trabajo y una disminución del desempleo, mientras que se determinó que había correlación entre la negociación colectiva coordinada y un desempleo más bajo. Algunos podrán alegar que es posible que las indemnizaciones no afecten al empleo en los países ricos, pero que esto no sucedería en los países pobres. Pero esto no es cierto, ya que el norte de África fue la región con mayor tasa de desempleo en el 2020, con un valor del 11,9%. Este porcentaje era más del doble de la tasa de desempleo registrada ese año a nivel mundial, la cual se situaba en torno al 5,5%. Es decir que, a pesar de que en África el 70% de sus habitantes trabaja de forma irregular, es decir que no están alcanzados por las leyes laborales, el desempleo en este continente es uno de los más altos, y esta tendencia no parece haberse revertido a pesar de que sus trabajadores prácticamente carecen de derechos. Por otro lado, esto es exactamente lo mismo que podemos observar en la Argentina. Usualmente se afirma que las leyes laborales terminan incentivando a los empleadores a contratar empleados en negro, lo cual ya nos hace sospechar de la aseveración que dice que las leyes laborales provocan que no se genere empleo, ya que si tendríamos en consideración este último axioma de los libertarios, entonces deberíamos decir que en todo caso las leyes laborales desincentivan la creación de trabajo en blanco, pero que al mismo tiempo incentivarían la creación de puestos de trabajo en negro. Sin embargo, los únicos trabajadores que no cobran indemnizaciones por despido injustificado en razón de la antigüedad conforman asimismo uno de los sectores que posee la mayor cantidad de trabajo informal, y me estoy refiriendo al sector de la construcción. Si las indemnizaciones laborales provocarían que haya más trabajadores desempeñándose en la informalidad, entonces ¿por qué motivo el sector que alberga a más trabajadores informales justamente es el sector en donde los trabajadores no cobran ningún tipo de indemnización por ser despedidos? Según un estudio efectuado durante el 2019, entre los trabajadores asalariados ocupados en la construcción en todo el país, el 58,8% tiene empleo informal, mientras que el 42,2% restante tiene empleo formal. En conclusión, hay más trabajadores de la construcción que trabajan en negro que trabajadores de la construcción que trabajan en blanco. Por tanto, este hecho desmiente que la abolición de los derechos laborales, en particular de las indemnizaciones, necesariamente generaría una reducción del trabajo informal. Pero además, Perú lidera el ranking de flexibilidad laboral con 6,9 puntos y está en el puesto 69 en el mundo, sobre un total de 165 países clasificados. Sin embargo, el 67,8% de sus trabajadores, tanto en relación de dependencia como independientes, está en negro, y el desempleo alcanza el 7,5%, según los últimos datos de la OIT, con lo cual tienen un desempleo bastante elevado, tan solo 3 puntos menos que el desempleo de la Argentina. Además de que en Perú existe más trabajo informal que en la Argentina, a pesar de que en Perú prácticamente no existen los derechos laborales, lo cual vuelve a desmentir la afirmación de que el trabajo informal se reduciría en el caso de que flexibilicemos al mercado de trabajo. Costa Rica figura en el puesto 3 del ranking de países por flexibilización en el mercado de trabajo, y sin embargo su desempleo asciende al 18,7%. Mientras que el desempleo de nuestro país apenas llega al 10%, y nosotros tenemos un mercado de trabajo que está bastante más regulado que el de Costa Rica, dado que nuestro país se encuentra en el puesto 8 del ranking de flexibilización laboral. Colombia se encuentra en el puesto 6 y sin embargo su desempleo supera con creces al nuestro, ya que asciende a la cifra del 15,1%. Uruguay se encuentra en el puesto 4, es decir, 4 lugares arriba de Argentina, y sin embargo su tasa de desempleo llega al 10,6%,
Y República Dominicana, a pesar de estar en el segundo lugar, tampoco se destaca por tener un desempleo reducido, ya que su tasa de desempleo llega al 8%. Por otro lado, uno pensaría que la Argentina es uno de los países en donde más se respetan los derechos laborales, ya que de no ser así, entonces deberíamos concluir que el mercado laboral argentino en los hechos no se encuentra muy regulado, y que por el contrario se encuentra muy flexibilizado. Es indudable que los derechos laborales no podrían provocar ningún efecto sobre los niveles de desempleo en el caso de que no sean respetados en la práctica, ya que de ser así entonces no causarían ningún efecto. Pero la verdad es que la Argentina justamente es uno de los países en donde menos se respetan los derechos laborales. Por lo que sería absurdo afirmar que el mercado argentino se encuentra excesivamente regulado. Veamos. De acuerdo con el informe de la Confederación Sindical Internacional, Índice de Global Rights, un ranking que sirve para calificar las condiciones laborales de 140 países de todos los continentes, la Argentina es uno de los países, no de Latinoamérica, sino del mundo, en donde menos se respetan los derechos laborales. Existen varias categorías dentro de este ranking. En la primera categoría se encuentran los países en donde más se respetan los derechos laborales y dentro de la misma se encuentran países como Togo, Suecia, Noruega, Holanda, Montenegro, Lituania, Italia, Islandia, Alemania, Francia, Finlandia, Estonia, Dinamarca y Bélgica. En una segunda clase hay 26 países, entre ellos España, Nueva Zelanda y Japón. En estos países se producen repetidas infracciones a los derechos laborales. El tercer lugar está ocupado por aquellos países donde se transgreden los derechos de forma regular. En esta categoría aparece, entre otros, Venezuela, Portugal, Brasil y Chile. Por otro lado, hay 28 países que se encuentran en la cuarta categoría, donde se violan las leyes laborales de manera sistemática. En este grupo de naciones se encuentran Estados Unidos, Irán, El Salvador y Argentina. En el puesto número 5 figuran los países en donde no hay garantías para los trabajadores. Y en esta categoría hay 24 países, entre los cuales están Colombia, India y China. Con lo cual somos uno de los países en donde más se violan las leyes laborales de una forma sistemática. El único país de Latinoamérica que puede llegar a rivalizar con nosotros en este aspecto es El Salvador. Así que resulta bastante exagerado decir que los costos laborales de nuestro país son demasiado elevados y también podemos observar que no necesariamente existe una correlación entre flexibilización laboral y aumento del empleo. Por otro lado, las indemnizaciones que se pagan en otros países de Latinoamérica son las mismas que se pagan en Argentina, en el sentido de que las fórmulas mediante las cuales se calculan estas indemnizaciones son extremadamente similares o idénticas. A continuación compararemos las leyes que se encargan de regular el pago de las indemnizaciones en cada país. En Argentina normalmente las indemnizaciones por despido equivalen a un mes de sueldo por cada año de servicio. Sin embargo, este monto posee una limitación, ya que no podrá superar el monto equivalente al importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador. Empero, de acuerdo con el precedente sentado en el fallo Bisotti, esta indemnización solo puede verse reducida en un 33% como máximo, ya que si no se estaría incurriendo en una confiscación. Aunque cabe mencionar que existe otro precedente legal conocido como el fallo Villarreal, en el que se había sentado que los jueces no poseen las facultades necesarias como para emitir un fallo en el que determine una nueva disposición legal, como lo puede ser establecer cuál debe ser el límite de la reducción de las indemnizaciones por despido. Pero este es otro asunto. Lo cierto es que la mayoría de los jueces laborales suelen aplicar el fallo Bisotti, el cual es posterior al fallo Villarreal. Eso es muy importante. También existen otras limitaciones. Cuando el despido se haya producido por causa mayor o por falta o disminución de trabajo o quiebra de la empresa no imputable al trabajador, entonces la indemnización del trabajador podrá reducirse a la mitad. Veamos qué sucede en el caso de Colombia. Para trabajadores que devengan un salario inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales, le corresponderían 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. Y si además el trabajador tuviese más de un año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 mencionados por cada uno de los años de servicios subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.
Para trabajadores que devengan un salario igual o superior a 10 salarios mínimos, 20 días de salario cuando el trabajador tuviese un tiempo de servicio no mayor a un año. Si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre los 20 mencionados por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Visto así, pareciera que la indemnización colombiana es bastante más reducida que la indemnización que se encuentra estipulada en nuestra ley. Lo cierto es que la fórmula para calcular la indemnización en Colombia también incluye indemnizaciones por lucro cesante y daño emergente, lo cual no se encuentra previsto en nuestro ordenamiento jurídico, y esto podría incrementar las indemnizaciones de forma descomunal. De todas formas, el desempleo en Colombia sigue siendo mucho más elevado que el desempleo que acontece en Argentina, a pesar de la fórmula para calcular las indemnizaciones, y a pesar de que ésta sea más generosa para los empleadores en este país. En el caso de Chile, la fórmula para calcular las indemnizaciones es la misma que se aplica en Argentina, es decir, se paga un mes de remuneración por cada año de servicio. El tope de esta indemnización es de 11 salarios mensuales, es decir, 11 años de servicio. Sin embargo, existen diferencias entre las indemnizaciones que se pagan en Chile y las que se abonan en nuestro país. Una de las principales diferencias es que las justas causas por las cuales un empleador puede tomar la decisión de despedir a un trabajador de una forma justificada se encuentran enumeradas taxativamente en el Código de Trabajo chileno, mientras que en el caso de la legislación argentina no se explicita realmente en qué consiste la justa causa. No tengo ni puta idea, yo qué sé. Por lo que en el caso de la Argentina, los jueces son los encargados de decidir cuándo un despido es injustificado y cuándo se encuentra avalado por una justa causa. Sin embargo, los jueces argentinos por lo general suelen fallar a favor de los trabajadores, siempre y cuando el gobierno de turno no sea neoliberal o libertario. ¡Ese avión para un rescate! No hay nada que pueda hacer hasta que el sindicato afloje. Les voy a aflojar los dientes a todos si no hacen que este avión vuele. ¿No ven que estos comunistas me tienen atado de mano? Ahora bien, otra diferencia importante entre las leyes laborales argentinas y las leyes chilenas radica en que el Código de Trabajo chileno recepta una disposición que permite que los empleadores puedan echar a un trabajador bajo causales muy vagas. Esta disposición se encuentra estipulada en el artículo 161 del Código de Trabajo chileno, el cual enuncia que el empleador podrá poner término al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la economía que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores. Al establecerse la causal invocada, la ley ha realizado una enumeración que se entiende a título meramente ejemplar, por lo cual resultarán válidos otros hechos que la configuren, y ello queda demostrado cuando la ley emplea el adjetivo tales, acompañado del adverbio como, lo que demuestra que pueden existir otras situaciones análogas o semejantes que tengan relación con aspectos técnicos o económicos. Esta disposición, que prácticamente permite que los empleados puedan ser despedidos por cualquier motivo, ya que una modernización de la empresa puede realizarse como excusa para echar a más empleados, a pesar de que ésta sea innecesaria, y además de que la palabra modernización o racionalización ya de por sí son bastante vagas, esta disposición, como decíamos, no generó un aumento de la contratación y del empleo. En efecto, si analizamos las cifras del desempleo de Chile, nos vamos a percatar de que esta reforma flexibilizadora de 1990 no produjo resultados satisfactorios. El desempleo había subido al 21% en 1983 como producto de la crisis económica, y posteriormente bajó hasta el 7,8% en 1990, para luego elevarse a la cifra de 8,2% en 1991. Por lo que el desempleo no solo no disminuyó, sino que aumentó al año de haberse aprobado esta reforma laboral. El desempleo bajó al 6,5% en 1993, pero luego volvió a aumentar de forma significativa durante el año siguiente. En 1994 fue del 7,8%, en 1998 bajó al 6,2% para luego aumentar al 10% en el año 1999. Actualmente el desempleo de Chile se mantiene en niveles del 10,8%.
Esto ya nos demostraría que una reforma laboral que prácticamente permitiese que los empleadores pudieran despedir a sus empleados por cualquier causal no generaría ningún efecto sobre los índices de desempleo. Pero a pesar de todo lo que he dicho, se podría alegar que la culpa no radica tanto en las leyes laborales, sino en los jueces, es decir, en nuestro maldito poder judicial, que siempre se abusa de los pobres y desvalidos empleadores, fallando siempre a favor del trabajador. Son las mafias, dirán otros. Bueno, veamos si el Poder Judicial realmente comete abusos. De acuerdo con los datos, en Argentina se realizan una gran cantidad de juicios por siniestros, mas no se registran demasiados juicios por otras causas. Sin embargo, la mayoría de estos juicios son realizados por trabajadores que se encuentran registrados. Por otro lado, la elevada cantidad de juicios por siniestros podría deberse a otras razones ajenas a la supuesta industria del juicio. Por ejemplo, Mario Ackerman, director de la carrera de especialización de posgrado en Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se explicó que, entre los muchos motivos que tuvo el aumento de la litigiosidad, uno de los más importantes se basó en las múltiples interpretaciones que generó la Ley 26.773, sancionada en el 2012, y que llevó a que las ARTs no acordaran directamente con el trabajador y se llevaran el conflicto a la justicia. Dicha norma estableció que los montos de las indemnizaciones se debían actualizar a valores de octubre de 2012, de acuerdo con la variación del índice de remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables, RIPTE para abreviar. El texto establecía que este cálculo debía utilizarse para los accidentes que sucedieran luego de la publicación de la ley en el boletín oficial, aunque distintos tribunales lo aplicaron también para casos previos. Esta interpretación confusa se extendió hasta el 2016, cuando la Corte Suprema se expidió sobre la aplicación no retroactiva del RIPTE. Sin embargo, agregó Ackerman, esto no fue suficiente para reducir la considerable cantidad de juicios. Algunos jueces siguieron aplicando este índice como indexación de deudas pasadas y esto incentivó a otros trabajadores a iniciar causas. Cabe destacar, y esto es muy importante, que los que se encargan de abonar por estos juicios no son los empleadores, sino las ARTs, las cuales son empresas privadas, por lo que si existiría algún tipo de hecho corrupto, esto sería la culpa de las empresas privadas, es decir, de las ARTs, y de sus comisiones médicas. Sin embargo, no se sabe si estas exageraciones de la incapacidad por accidente de trabajo realmente son aceptadas por los jueces, los cuales suelen disminuir los montos reclamados por los abogados por considerarlos absurdos y desproporcionados. Por otro lado, es sabido que las ART fueron concebidas durante el gobierno de Carlos Menem como parte de su plan para privatizarlo todo. También debemos admitir que las ARTs en realidad son beneficiosas para los empleadores y perjudiciales para los trabajadores, en el sentido de que permite que los empleadores puedan reducir sus costos por dos motivos. Primero, porque las ART son las encargadas de abonar la indemnización por discapacidad en lugar de que tenga que hacerlo la empresa. Y segundo, porque la indemnización que se le tendría que pagar a un trabajador por una incapacidad sería extremadamente superior en el caso de que el trabajador le efectúe una demanda civil a su empleador. Efectivamente, el monto que tendría que abonarle el empleador al trabajador por discapacidad sería mucho más elevado si el trabajador decidiera demandarlo por la vía civil. Esto se demostró, por ejemplo, en el fallo Aquino. Aquino se encontraba prestando servicios, colocando una membrana a un techo, cuando de repente se cayó a 10 metros de altura, quedando 100% incapacitado. Es decir, que perdió el 100% de su capacidad para trabajar de por vida. A Aquino no se le habían entregado los elementos de seguridad pertinentes. El artículo 39 de la Ley de Riesgo de Trabajo estipula que los trabajadores que sufrieron un accidente de trabajo no podrán demandar al empleador por la vía civil por daños y perjuicios, lucro cesante, etc. Como consecuencia de la aplicación de la Ley de Riesgo de Trabajo pasada, que ya se encuentra derogada, Aquino iba a recibir un monto 3 veces menor de lo que iba a recibir si demandaba a su empleador por la vía civil. De esta forma se terminó declarando que el artículo 39 de la Ley de Riesgo de Trabajo era inconstitucional por diversas razones legales que no vienen al caso. Y es por eso que este artículo luego fue derogado. Pero este fallo ya nos demuestra que la Ley de Riesgos y las ART fueron concebidas para generarle un ahorro a los empleadores en desmedro de los trabajadores.
por lo que el hecho de que se hagan muchos juicios laborales por accidentes de trabajo en lugar de juicios civiles por daños y perjuicios no necesariamente resulta algo negativo para los bolsillos de los empleadores, sino exactamente todo lo contrario. A continuación citaré el fragmento de un ensayo, el cual estaré adjuntando las fuentes, realizado por Fabricio Pitlado, un estudiante de Derecho, en el cual se comparan los montos percibidos por indemnizaciones civiles y los montos percibidos por la Ley de Riesgo de Trabajo, o por las indemnizaciones por despido sin justa causa. Fabricio Pitlado menciona el siguiente ejemplo. Alberto gana 10.000 pesos, siendo esta su mejor remuneración mensual, normal y habitual de vengada. Trabajó durante 8 años y es injustificadamente despedido el 10 de julio. Además tenía un contrato a tiempo indeterminado y tiene 34 años. Teniendo en cuenta todos los proporcionales, la antigüedad, etc., a Alberto le corresponderían 97.478 pesos de indemnización por despido. Pero si aplicásemos la legislación civil, haya pleno empleo y suban los salarios, no bajen, no hay que hacer reforma, hay que dar de baja todo el derecho laboral argentino. Ir a un sistema de libertad de contratación, en libertad de salario. ¿Cómo sería, Carlos? No eso? registración, hay que terminar con la registración laboral y con todos los impuestos al trabajo. Si vos tuvieses una zapatería, yo te voy a pedir trabajo de vendedor de zapatos en zapatería. Con la nueva legislación que propones vos, ¿cómo sería? Hola, ¿qué tal? Estoy buscando trabajo. ¿Me das trabajo? Normal de derecho civil y pacto sueldo con vos. ¿Me das trabajo? Pero por supuesto. La indemnización por daños llegaría a la cifra descomunal de 3.770.000 pesos. Y a esto todavía habría que sumarle el rubro de daños morales y pérdidas de oportunidades, lo cual acrecentaría fuertemente este número. Lo mismo aplicaría para los montos que debería pagar el empleador por un accidente de trabajo, tal y como veíamos en el fallo Aquino. Además, el hecho de que existan indemnizaciones laborales permite que el empleador tenga que abonar un monto específico, que posee delimitaciones bien claras, como por ejemplo el tope establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, que además puede ser reducido en un 33% por los jueces, y que no puede elevarse desproporcionadamente, considerando daños subjetivos y difíciles de calcular objetivamente, como sucede con el daño moral.